Buenos días, soy el Padre José Antonio Caballero, profesor en el Seminario San Juan María Vianney de Denver. Me da mucho gusto poder celebrar esta Eucaristía con ustedes. Está siendo pregrabada para ser transmitida en televisión y otros medios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Elisien, el hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica
es la sabiduría de la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tú eres Aleluya. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, dele nostra delecta. No sé si hayan oído ustedes alguna vez decir que yo me entiendo directamente con Dios. Es un sofisma que al menos yo sí he oído con cierta frecuencia. ¿Para qué me voy a confesar con un hombre tan pecador como yo? Yo me entiendo con Dios de modo directo. Cristo, que bien sabía, conocía la debilidad de nuestra alma y era bien consciente de lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo hasta para plantar un árbol, quiso elegir precisamente a un hombre para que ocupara un lugar similar al que vemos sucede al mayordomo del palacio, según el capítulo 22 del profeta Isaías. El gesto de poner la llave sobre su hombro significa que cuenta con su autoridad, pero autoridad como padre. La Iglesia va a interpretar la autoridad que ejerce el Papa y los obispos en comunión con él como un servicio. La autoridad no es para mandar, es muy fácil mandar. Es un servir a los demás como Cristo, buen pastor, salva a sus ovejas, se entrega por ellas y está dispuesto a dar su vida. Por otro lado, San Pablo en la segunda lectura se pregunta: ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Cristo sí ha conocido ese pensamiento del Señor. Y ese pensamiento consiste en que Dios está enamorado de su propia criatura, tanto que hizo de su propio Hijo, a quien tanto amaba,
hijo de esa criatura al mismo tiempo. El pensamiento profundo de ese Dios que se enamora del hombre y que sueña con su amistad y que le pide que lo ame, ha querido fundar a la iglesia sobre la roca de Pedro. Por eso a Pedro le cambia el nombre Jesús. Como Pablo va a cambiar su nombre en función del Evangelio, Pablo, que significa pequeño, va a predicar un Evangelio que es Cristo mismo. Y Pedro va a desempeñar la misión de la roca firme sobre la cual está construida la iglesia. Jesús le llama bienaventurado. Y es una bienaventuranza que no es parte del sermón de la montaña, pero que se explica a la luz de ese capítulo 11 también de San Mateo. Yo te bendigo, Padre, porque revelaste estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños. Pedro es de esos pequeños. Y así como Pedro se equivoca muchas veces y dice tonterías y Jesús lo corrige y Pedro se calla y sabe pedir perdón y sabe llorar, confía Pedro también en esas palabras del Señor que él ciertamente no entiende. Son dos los elementos que encontramos en la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, es decir, el descendiente de David, el rey, el Hijo de Dios vivo. Pero probablemente Pedro no comprendiera a fondo el significado de estas palabras. Precisamente Jesús va a ser el Mesías en la cruz y en la cruz un centurión va a decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cristo impone silencio sobre lo que Él es, sobre quién es Él, porque es muy fácil seguir a un Jesús milagrero, a un Jesús que resuelva mis problemas, a un Jesús que cure todas mis enfermedades, todas mis dolencias físicas. Qué fácil es seguir al Señor así. Jesús prefirió servir al hombre en libertad a seguirlo esclavizado. Darles de comer pan y obtendrá su libertad, diría Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Pero no ese es el camino que Jesús eligió. Jesús cambia de nombre a Simón, le llama Pedro, y no se refiere a una piedrita que estuviera en ese lugar, porque quien ha estado en Cesarea se da cuenta de que era un lugar profundamente pagano. Hay nichos allí de otras divinidades, sobre todo el dios Pan, que se encontraban allí. Y la iglesia no construyó en Cesarea ninguna iglesia. Hay allí una caverna y probablemente cuando Jesús hace referencia a las puertas del infierno, quiera dar a entender que algo así era descender a los infiernos, o al Hades que llamaban los griegos. La expresión, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, da a entender que es la iglesia la que está haciendo fuerza contra esas puertas y no al revés. No olvidemos que Dios es omnipotente y que el mal no lo es. Hay otros dos elementos que conviene tomar en cuenta. Las llaves, así como vimos que el rey da la llave a Eliasín y goza de su potestad, porque va a comportarse en su reino como un padre, como un servidor, como un siervo, porque eso hace Jesús con los apóstoles, por eso les lava los pies. Y por otro lado, goza de la autoridad. Atar y desatar no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es una expresión típica de la sinagoga que da a entender las cosas que el rabino permitía o que no permitía de cara al uso o al cumplimiento de la ley. Jesús lo transfiere a Pedro y sabe muy bien, repito, que los hombres no podemos ponernos de acuerdo. ¿De qué sirve que Dios revele una verdad infalible si luego no hay alguien que pueda interpretarla de modo también infalible? Eso de que yo me entero directamente con Dios, solo podía decirlo Jesús. Y es curioso, cuando tenemos que orar, se nos olvida también el entendernos directamente con Él. Pero es que la Biblia es la fuente de la verdad, sí, pero es mediada, no inmediata. ¿Por qué? Dice San Agustín, yo no creería en el Evangelio
si la Iglesia no me lo ordenara. ¿Qué significa? Que gracias a la Iglesia tengo el Evangelio. Y gracias al Evangelio tengo a la Iglesia, porque Cristo es el Evangelio. Así sea. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, no de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una Iglesia católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la Santa Iglesia, construida sobre la roca que es Pedro, venimos ante el Señor para pedir por los más necesitados. Por el Papa, el sucesor del apóstol San Pedro, para que reciba fortaleza, un celo renovado mientras dirige a la Iglesia por sendas de paz y reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que las bases de su gobierno sean la paz y la justicia, roguemos al Señor. Vamos. Y por todos los líderes parroquiales, para que sean renovados en el corazón y el espíritu, mientras nos guían en la construcción del reino de Dios, roguemos al Señor. Por los estudiantes que regresan a las aulas, especialmente por aquellos que estarán en secundaria y en la universidad, para que reciban con entusiasmo los nuevos retos, crezcan en sabiduría, conocimiento, entendimiento, paciencia. Dios cuide su salud también. Roguemos al Señor. Por los enfermos, para que sean consolados en este periodo del coronavirus, roguemos al Señor. Por los que han fallecido, para que experimenten el amor de Dios en el cielo, roguemos al Señor. Oh Dios de amor y misericordia, escucha la plegaria de tu pueblo. Cuando nos desviemos del camino, devuélvenos a ti. Cuando seamos tentados a buscar vida en otra parte, guíanos en el camino a tu presencia. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. In spiritu militatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo Deo placativi, Domine Deus. Lavame, Domine, iniquitate mea, peccato meo, mandame.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel, Jorge, su obispo asistente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Comisio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz.